Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 486. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues estamos aquí un programa más, miércoles, y... Ahora sí conseguimos acabar con los que... Con los de iniciación, con los cursos de iniciación. Sabéis que estamos dando un repaso de aficionado o de iniciación, no sé cómo llamarlo de alguna manera. Bueno, ahora puede haber aficionados avanzados. Estos serían más avanzados. Claro. Los que tocan ahora. Sí, de hecho, bueno, lo que pasa es que, a ver, ¿la composición va antes o después de saber de objetivos? Bueno, ya hemos hablado de composición en otros cursos más básicos. Claro. Y hemos hablado de aspectos de composición muy básicos. Entonces hemos dejado... Pues, ahora ya es para los avanzados. Claro, efectivamente. Entonces, ¿cuál nos tocaría ahora mismo? Pues por el orden que le hemos dado, que es el que creemos correcto, es el de cómo montar tu propio estudio. Exacto. Seas aficionado o no, esto ya es un aficionado avanzado que realmente le gusta mucho la fotografía, claro, y quiere montarse un estudio en su casa. Efectivamente, no porque tiene por aquí qué tratamos lo profesional en un local, digamos, no, o alquilar aquí un sitio. Este curso está dividido en tres partes. Tres partes que son cuatro. Es cómo montar tu pequeño estudio en casa, cómo montar tu estudio profesional y cómo montar un estudio de alquiler. Porque llegamos a hablar incluso de conceptos de alquiler. Sí. O sea, cómo dedicarte al mundo de la fotografía desde tres visiones diferentes. Dedicarte o como afición. De hecho, por ejemplo, el ejemplo de Fran es que empezó pues como aficionado montando un estudio de alquiler, que luego pues ha hecho más cosas, pero eso fue el desencadenante. Pues aquí puede pasaros a cualquiera. Entonces hablamos del estudio casero. Y cómo jugar, pues esto, ¿qué es esto de la luz artificial o la luz natural, por decirlo de alguna forma? Cómo plantearos hacer un estudio medio o de uso profesional, y aquí tenemos diferentes gamas en cuanto a productos y situaciones, que ya lo veréis. Cómo hacer un estudio pensado a nivel solo profesional, ya veréis que aquí pues hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta, y luego hablamos de qué detalles son importantes para esto. Y luego, cómo hacer un estudio de alquiler, que aquí es donde el material y las diferentes opciones que tengáis, cuantas más tengáis mejor, pero es bueno entenderlo, ¿no? Sí, tampoco es para que lo montéis vosotros, sino para que, oye, lo voy a alquilar en algún momento. Para que valoréis que os tenéis que encontrar. O sea, que debería tener un estudio de alquiler. Y que vale, no me interesa para nada tener el comedor de mi casa aliado porque tengo familia. Exacto. Pues oye, me voy a un estudio de alquiler. ¿Qué me puedo encontrar en el estudio de alquiler? ¿Qué cosas tenéis que pedir? O sea, ¿qué cosas debe tener cualquier estudio de alquiler que se precie? Sí. Porque si no, os podéis quedar enganchados enseguida. O sea, no es fácil montar un estudio para alquilar, para que sea un estudio como una localización de alquiler. No es fácil, requiere una inversión muy importante y tú lo sabes de sobra. Sí. Y hay que tener muy claro que hay una serie de cosas que hay que exigir. ¿Por qué? Porque ha habido épocas en las que han proliferado estudios de alquiler con unos equipos muy primarios, que sinceramente luego la gente no evoluciona porque no tiene material para evolucionar. Pues esto hay que tenerlo muy claro. Claro, yo realmente en este curso lo más interesante que veo es las características que tenéis que tener para hacer fotos o con equipo, digamos, un poco más avanzado, ¿no? Pues el tiro de cámara, pues la altura, todas estas cosas me parecen súper interesantes. Si tienen raíles o no, si van a ser interesantes usarlos o no. Digamos que para iniciación o para aficionado, fotografía. Me parece muy importante por ese tema. Y luego tenemos uno de los cursos más importantes que podéis encontrar en la plataforma, que es la primera parte. Es la primera parte. Que habrá una segunda parte, que es el de composición en fotografía. La composición en fotografía, este es un curso teórico de composición. Es un curso de concepción denso. Claro. Y a ver, no es un curso muy extenso en el tiempo, aunque de unido. Son 3 horas de curso, ¿eh? Sí. 3 horas y pico, que para repasar todos Pero estos sí que hay que tener en cuenta que mucha gente cuando empieza pues se queda con 4 reglas de composición y no acaba de entenderlas. Y cuando ha entendido estas, empieza a ver otras cosas que dice, bueno, el principio de este curso es, a ver, ¿por qué mis fotografías no impactan? Claro. Y no impactan precisamente no porque haya expuesto mal, sino porque he compuesto mal. Mi composición no ha sido lo suficientemente hábil para sacarle partido a esa situación. Podemos decir que para sacar el lado artístico, el lado de interés de una fotografía, necesitamos saber todas estas reglas de composición, pero es que encima cómo interactúan entre ellas.
y cómo unas complementan a otras o cómo unas son contrarias a otras. Entonces, esto es importante entenderlo porque es el principio de despertar nuestro lado creativo. A ver, tú, si te lees si ves este curso, ¿vas a ser creativo? No. Si ves este curso, vas a entender el por qué puedes despertar tu lado creativo, porque vas a entender qué cosas impactan. Porque lo que pretende mostrar es que las reglas de composición no son de obligado cumplimiento, sino que simplemente nos ayudan a plasmar lo que queremos transmitir en un mensaje concreto a la hora de hacer una fotografía. Así es. ¿Vas un momento? Sí, vale. sí. Y aquí veréis pues cosas desde los planos y las reglas clásicas de composición hasta qué es esto del motivo o qué es esto de rellenar el encuadre y ejercicios pues para rellenarlo o para la zona de encuadre. Los primeros ejercicios que os voy a plantear en este curso es hacer una foto, intentar luego buscarle cuál es el interés mayor jugando con el reencuadre, que es una cosa que con el tiempo no haréis, reencuadraréis directamente, no haréis un encuadre directo, no estaréis jugando en Photoshop a ver qué zona enseño y qué zona no enseño. ¿Vale? Pues... Voy un segundito. Vale. Y este tipo de cosas, ¿no? Pero hablamos, por ejemplo, ¿qué es esto del horizonte? ¿Qué es esto del marco? Marco ya veréis que no es tan sencillo como parece. ¿Qué es un contraluz conceptualmente? ¿Cuál es el equilibrio en cuanto a luz, o sombras, o colores? Hablaremos, por ejemplo, de la tensión dinámica. ¿Qué es eso de la tensión dinámica? Con el fondo, con el ritmo, porque todas estas cosas afectan en la composición. ¿Qué son las texturas y las perspectivas? O sea, cómo jugar con las texturas, cómo jugar con la perspectiva. Cómo muchas veces, ya hablamos antes, por ejemplo, de cuál es lo que queremos destacar, ¿no? Pues aquí lo hablamos desde el peso visual, la dirección de la mirada. Cosas que habéis oído en composición, porque se hablan en foros, se hablan en muchas partes, pero que no se acaba de entender el porqué. Pues aquí lo que intento es explicaros el porqué. Y luego, el color y el blanco y negro. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. No se gestiona igual y no se transmite igual y por eso os va a pasar a muchos que hacéis una foto en color. Porque no hemos tenido en cuenta, por ejemplo, ni el peso visual, ni hemos tenido en cuenta cosas como la tensión dinámica o el ritmo, o qué es esto de los colores que cuadran y los que no cuadran en una escena, y entonces acabáis pasándola a blanco y negro porque no sabéis qué hacer. Sí. Por ejemplo, ¿no? Pues ojo, esto no debería ser así, ¿no? Y luego, cómo interpretar, aquí el último capítulo creo que es el más interesante, claro, que es cómo interpretar las fotografías que veis a nivel de composición, o sea, cómo entender el porqué grandes maestros de la fotografía, y además enseño fotografías que han ganado premios de fotografía, precisamente para que entendáis el por qué han tenido tanto éxito, tanto peso esas fotografías. Muy bien, pero pues yo para mí de los cursos más interesantes y más importantes, claro que sin los anteriores difícilmente vais a poder hacer algo creativo. Es muy difícil. Este curso lo podríais ver al principio de todo si queréis, pero se vais a perder, porque sí, yo creo que sí. Porque iba a ser muy complicado. ¿Cómo consigues esos efectos? Tienes que haber hecho muchas fotos. Yo le digo a la gente, haz muchas fotos, intenta plasmar tu visión del día a día, de la calle o de las situaciones, para que te des cuenta si realmente tu forma de mirar es la misma que tienen los demás. A ver, pero y luego al final refuerces esos conceptos con los cursos de composición, que para eso están. Sí, lo que pasa es que al final para eso están los libros y está la formación, para ahorrarte tiempo. Tú sí, eres, como ser humano, imagínate que vives 200 años, eres capaz de aprenderlo todo por ti mismo, seguro. Pero, joder, es que te vas a tirar muchos años. Sí, eso yo creo que esto es una buena ayuda, ¿no? Estos cursos, lo que pretendíamos desde el principio y creemos que lo hemos conseguido, es una buena ayuda para que no te tires años y años aprendiendo cosas. Yo llevo 35 años haciendo fotos. Claro, aprendes cada día. Y más de 12 años dedicado únicamente, o sea, exclusivamente como fotógrafo profesional. Entonces, algo he aprendido en todo este tiempo, pero me queda mucho por aprender, como a todos. Muy bien, pues ahora tenemos iniciación al retrato, y luego tenemos Lightroom y Photoshop. Quizás este orden lo podáis cambiar y primero ir a Lightroom, Photoshop y luego a retrato. Vale, lo que pasa es que os voy a decir una cosa. ¿Por qué hemos puesto primero el de retrato antes del de Photoshop y no después? O no como una especialización. Porque una de las formas
O sea, uno de los retoques en Photoshop más complejos que hay es el retrato. O sea, hacer que una foto retocada siga pareciendo natural y siga sacándole peso es difícil. Más difícil de lo que la gente se cree. En un paisaje podéis jugar muchísimo con el Photoshop y volver un paisaje totalmente artificial, pero sigue siendo un mensaje claro. Pero en una imagen de una persona, en un retrato, no. Entonces, como vamos a hacer el retoque sobre retrato... Es bueno que primero entendáis qué es esto del curso de retrato. Por lo que decía antes, es que vais a ahorrar una cantidad de tiempo brutal haciendo bien la foto de retrato y no tener que... Aquí ya aprenderéis a hacerla bien, pero luego querréis retocar cosas casi seguro, ¿no? Muy bien, ¿qué nos encontramos? El del curso de iniciación al retrato. Vamos a ver... Ay, ostras. Vamos al de retrato. Aquí lo tenemos. Vale, sí, primero la introducción al equipo de ¿Qué vamos iluminación? a necesitar a nivel de iluminación? Si podemos jugar con la luz natural o necesitamos otro tipo de iluminación. Entonces hay que entender cuáles son algunos aspectos fundamentales de la iluminación, como es el ángulo de la luz y el tipo de luz, ¿vale? El tipo me refiero no solo a la dureza, sino a cómo jugamos con el contraste de la luz. Y ahí lo veréis. Luego... veremos ejercicios concretos, ¿no? Iluminaciones concretas y que se han utilizado en la historia del arte, en pintura, y os daréis cuenta de que tiene una relación directa y que es muy interesante, ¿no? ¿Cómo jugar? Pues, por ejemplo, con los primeros conceptos que vais a ver y que en el de iluminación se ven mucho más, ¿no? Que es el tema de la ley inversa, ¿no? De cómo jugar a oscurecer más el fondo. O de qué tono debería ser el fondo. ¿Cómo jugar con ello, no? El uso de los reflectores, porque en retrato es vital, ya tengamos en luz natural o estemos en un estudio. El juego de esas fuentes diferentes de luz, o incluso luces mixtas que os podéis encontrar. Y luego pues veremos esto, que es esto de utilizar tipos de iluminación específica para retrato. Que aquí es donde veréis que son más capítulos, ¿no? Qué tipos de luces o qué fuentes de luz vamos a utilizar más en retrato y para qué tipo de fotografía. Luego, por ejemplo, hay uno de los cursos que tenemos pendiente que es el curso de beauty, solo hacer beauty, que es esto de la belleza o en cosmética, ¿no? Pues, por ejemplo, pero sí que tenéis el de carácter, y el de carácter, que lo veréis más adelante, y que es más pensado para profesionales, os daréis cuenta de que si queremos transmitir un carácter en un retrato, pues hay que jugar todavía muchísimo más con este tipo de cosas y también jugar mucho más con la expresión, ¿no? La expresión facial, ¿no? Pues este tipo de detalles los veis más en este, pero en este lo que os daréis cuenta es cómo jugar. Y luego unos ajustes básicos, que aunque veréis el curso de Lightroom por separado, son unos ajustes muy básicos de qué podemos hacer para jugar con el retrato. Sí, lo tenéis edición cómo podemos editar en Photoshop un retrato muy básico. Sí, pero... Este curso lo podemos hacer antes o después. Sí, pero realmente creo que el orden está bien escogido por esa razón, ¿no? Porque vamos a ahorrar muchísimo tiempo en Photoshop. A ver, si ya conocemos Photoshop y Lightroom, este curso da igual donde esté. Sí. O sea, da igual donde esté, me refiero por el concepto de Lightroom y Photoshop. Pero si lo que queremos es darle más peso, por eso ahora volvemos y nos vamos directamente a los cursos específicos. Sí, Lightroom y Photoshop... ¿Qué pasa? Que podemos ir en el de retrato hasta el capítulo 8... Y el 9 y el 10, que son más el retoque o el Lightroom y Photoshop, pues dejarlo hasta que hemos hecho esos cursos. Lightroom y Photoshop. El Lightroom es uno de los cursos más largos. Claro, tampoco vamos a entrar en detalle porque es que es repasar el programa. Es repasar todo. ¿Vale? Entonces, vemos a través de las manos de Pera todo Lightroom enterito. Y además vemos cómo podemos utilizar Lightroom para clasificar nuestras fotografías y luego encontrarlas. Esto es lo que pasa al principio, no le pasa a nadie porque tiene 4 fotos, pero cuando llevas un tiempo te empieza a pasar. Y ostras, yo había hecho unas fotos muy concretas en un sitio muy concreto y ostras, que no lo encuentro, no me acuerdo de la fecha cuando lo hice, ¿no? Pues, si están bien catalogadas, está claro que... Pues cómo organizar y cómo catalogar esas fotografías para entenderlas y luego cómo optimizar el rendimiento del Lightroom también para que, sea ágil, cargue rápido, no tengamos muchos problemas con eso, ¿no? El de Photoshop. En el de Photoshop explicas una serie de técnicas y explicas la herramienta entera. Lo puedes saber. Sí. De entrada, el de Photoshop hay que decir que es un curso de Photoshop para fotógrafos. Si tú eres ilustrador gráfico y quieres aprender Photoshop, este no es tu curso. Este es un curso para un fotógrafo. Independientemente del tipo de fotografía que haga.
Pero sobre todo, pues os daréis cuenta de que hay aspectos que son mucho más claros cuando hablamos de personas, ¿vale? Uh-huh. Que aparecen en la foto, aunque veamos más cosas, ¿no? Y aquí lo que veremos es, de entrada, ¿qué es esto de Photoshop? ¿Qué es la herramienta? ¿Qué es el programa? ¿Cómo configurarlo? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Y para qué sirven? ¿Qué es esto de los pinceles, las capas, los ajustes generales, funciones, etcétera, ¿no? A modo muy general. Veremos un anexo de Photoshop que es el Camera Raw, que es para revelar, que es el revelado de nuestras fotografías si no tenemos Lightroom. Veremos también temas como los ajustes personalizados o el licuar o el retoque de la piel. Ya nos iremos a detalles. ¿Cómo vamos a retocar la piel de forma muy básica, ¿no? Que es entender, quizá uno de los conceptos más usados en retoques es el Dodge and Burn. Luego veremos otro, que es separación de frecuencias. Cómo crear acciones. O sea, yo he hecho una cosa que va a ser repetitiva y la voy a hacer en todas mis fotos, pues cómo crear una acción. En ese caso, pues la separación de frecuencias o el Dodge and Burn, cómo crear esas acciones. Cómo jugar con la selección de zonas, cómo jugar con la saturación, bueno, cosas muy generales. Y el último es sustituir un fondo, ¿no? Por ejemplo, una forma rápida o muy sencilla de hacerlo. Por ejemplo, en ese caso es el pelo. Sí. Tenemos 2 cursos para finalizar el nivel, digamos, aficionado, aunque si llegáis ya hasta estos últimos cursos, pues vais a tener un nivel bastante interesante en fotografía, que uno de ellos es el de iluminación en estudio. El básico. Aquí es donde tratamos todos estos aspectos más relacionados con entender qué es esto de la iluminación en estudio, ¿eh? Sí. Bueno, la verdad es que este es uno de los cursos que más he dado presencial. Sí. Es el curso que he hecho más veces porque es el que más gente me ha pedido. Porque aquí es una mezcla, ¿eh? Vais a encontrar gente que por primera vez va a un estudio de alquiler y no sabe qué hacer, porque no tiene estudio propio, o tiene un pequeño estudio doméstico y no sabe qué hacer, no sabe ni por dónde empezar. Entonces, hay que entender estas cosas. Y luego me he encontrado, pues por ejemplo, en los cursos presenciales, profesionales de otras ramas de la fotografía que hacen pues social, en la calle, o reportaje, o prensa, o deportes, y de golpe necesitan aprender porque se dan cuenta que tienen un mercado ahí que deben trabajar o deben tener más o menos claro, o incluso ha venido gente que es que igual hacía 20 años que no se metía en un estudio y ya no se acordaba de la mitad de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que entender, por ejemplo, qué es esto de la fotografía digital. ¿Aquí explicas la ley inversa? Sí. Un par de veces. Unas cuantas, ¿no? Aquí, por ejemplo, hablamos de qué es esto de la teoría de la luz, sí. Qué es el fotómetro en un estudio y por qué, los tipos de luz y los tipos de flash que vamos a utilizar, incluso los tipos de luz lo veréis diferente, y luego los flashes. Veremos muy en profundidad qué es esto de los flashes, ¿eh? Reflectores de luz, reflectores de flash. Veremos también cómo jugar con la luz ambiente, o sea, cómo sumar esa luz o cómo aprovecharnos de que hay una suma de luces, por ejemplo, o la ley inversa, esto lo machaco un poquito. Cómo jugar esto luego con los reflectores, o sea, vamos a ir sumando cosas y luego vemos otros esquemas. Uno ya lo hemos visto antes cuando hacemos el de flash de Zapata para jugar, pero aquí vamos a ver pues otros esquemas muy sencillos para entenderlo. Y por último, el concepto de suma de luces, que es quizá el más importante en estudio tener claro. O sea, la ley inversa y la suma de luces son 2 pilares de la iluminación en estudio y que deben entenderse. El de suma de luces lo vais a ver cómo funciona también el de flash de Zapata cuando hacemos fotos en exteriores, pero aquí tenemos control absoluto. Entonces ese control hay que trasladarlo de una forma eficaz para que el resultado sea interesante. Es un curso muy básico de iluminación en estudio. Tenemos pendiente hacer uno avanzado también, pero que lo tengáis, ¿eh? Y así este yo creo que es un curso que sirve tanto para profesionales como aficionados. Para profesionales es imprescindible porque si van a hacer estudios y no han pasado por este curso lo van a tener muy complicado. Y para cualquier aficionado que en algún momento se plantea hacer una sesión en un estudio, sea un estudio de alquiler o sea un estudio doméstico, pero que se plantea hacer esto.
Muy bien, y nos quedaría un último curso que son los que recomendamos para aficionado. A partir de ahí ya entendemos que podemos entrar en la categoría profesional. Las fronteras siempre son difusas. Son muy difusas. Claro, tú como aficionado puedes vértelos todos y sin ningún problema, ¿eh? Al revés, o sea, y depende de lo que te interese en la fotografía, pues... Sí, porque además muchos aficionados luego quieren especializarse. Entonces tenemos los especializados, por un lado, pero muchos de esos especializados, si no has visto los profesionales, te vas a perder. Entonces, por último, os proponemos el de retoque de fotografías, ¿no? Que explicas una serie también de técnicas en profundidad, que ya habíamos visto en Photoshop algo de ellos, pero aquí pues explicas. Aquí vamos más al meollo de la cuestión. Sí, yo no en el uso práctico, ¿no? Es un uso más práctico, más directo. Volvemos a repasar el tema del Dutch and Bond como primeros pasos, la separación de frecuencia para que se entienda realmente qué es lo que pasa cuando lo hacemos, ¿no? Utilizar la separación de frecuencias, por ejemplo, y plugins que existen en el mercado, en este caso el Portraiture, para temas de unificar tonos de piel, no para quitar textura, sino para unificar tonos de piel, que no es lo mismo, porque esto no se nota y lo otro sí. O sea, usar el Portraiture solo vais a tener unas carencias, entonces entender cómo controlarlo. Hacer incluso más cosas con separación de frecuencia, como además de, si no queremos utilizar el Portraiture o queremos hacer más allá de lo que nos puede hacer él, pues cómo jugar, pues por ejemplo, con la capa de tono para jugar más, o cómo pintar zonas, pues por ejemplo un brillo, cómo eliminar un brillo pintando en la zona solo de color y de los tonos y no alterar la textura, mantener la textura siempre. Un retoque completo utilizando paso alto invertido, que lo he dividido en dos partes. Cómo usar también la separación de frecuencias Portraiture y Dutch and Bond, o sea, cómo hacer un retoque como mucho más avanzado. Y también, luego licuar y otras técnicas de retoque. Aquí tenéis 3 horas de contenido, entre 3 y 4 horas de contenido, de técnicas, de Photoshop para hacer un retoque. Y el último es muy heavy, que es el tema de canales. Y Dutch and Bond. Entonces, es una hora solo con eso, o sea que no, estaba diciendo 3 horas, pero son 4 horas por lo menos. Sí, son 52 minutos solo de canales. Sí. Es una barbaridad. Dutch and Bond, o sea que os daréis cuenta de que ahí podemos jugar muchísimo con las selecciones y la verdad es que este es bastante completo. Sí. Y para la gente que vaya a hacer retrato o que vaya a hacer moda, es que es imprescindible. Pues este es el camino que os proponemos en los últimos 3 además programas. Hay una cosa que hay que tener en cuenta en este último. Este último lo podéis usar con el ratón, pero veréis que en profesional está la tableta gráfica, ¿no? Porque la usan más profesionales que aficionados, pero os daréis cuenta de que el retoque es imprescindible. De que para retoque la tableta gráfica es muy interesante, o sea que si veis que yo voy muy rápido retocando es porque es tableta, y ya lo comento en el curso varias veces, entonces os recomiendo que hagáis el otro también y que planteéis tener una tableta gráfica, aunque sea muy sencilla, pero veréis que iréis muchísimo más rápido. Muy bien, pues 3 programas completos de recomendaciones de los cursos para aficionados, pero creemos que es importante que sepáis qué es lo que hay en cada curso. Creo que no lo habíamos hecho. Hemos comentado algunos cursos en profundidad. Hemos comentado algunos cuando lo hemos acabado de lanzar, uno muy concreto. Pero tener una visión global de lo que hay en la plataforma únicamente para aficionados. Ahora comentaremos en los próximos programas los de profesionales y los específicos para las especializaciones fotográficas concretas. Así que nada, espero que estos van a ir creciendo porque seguiremos haciendo específicos. Efectivamente. Nada, gracias por estar ahí. Gracias por vuestras reseñas. Gracias a los que estáis apuntados desde hace muchos meses a la plataforma de cursos. Gracias a los que os vais a apuntar. Y bueno, que sepáis que con estos cursos nos financiamos el podcast y nos financiamos nosotros mismos. O sea que realmente creemos que es una plataforma potente y que las podéis aprovechar. Para eso llevamos trabajando un montón de meses. Dadle un vistazo, aprenderfotografía.online. Y nada, muchísimas gracias además por las reseñas de 5 estrellas en iTunes, que van ya 400, no sé si 350 o una cosa así, de reseñas. Gracias por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, que no dejáis de ponerlos programa a programa. Y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.